Al doctor Omar. Bueno, el doctor Omar Navarro Reyes es un médico veterinario especializado en biotecnología e infectología, docente e investigador de la Universidad Nacional Agraria, es un ponente internacional en medicina transfusional, diagnóstico clínico veterinario y fauna silvestre. Doctor, le cedo la palabra, por favor, adelante. Si me hizo falta algo que quiere mencionar, le dejo todo el espacio. Listo, buenas noches y buenas tardes, ¿verdad? Porque acá en Nicaragua tenemos las 5:05 de la tarde. Para el resto de los países de Sudamérica ya un poquito más noche. Y pues la verdad que muy agradecido por la invitación de Webinar Veterinarios de C-Technology. Es un placer, de verdad, para mí, después de un tiempo, poder compartir con ustedes nuevamente. El día de hoy, ¿me escuchan bien, no? Clarito, Doc, clarito. Perfecto, perfecto. Pues como les decía, el día de hoy vamos a tener una charla súper importante, especialmente para Sudamérica, ¿verdad? Que es donde han reportado más los casos de micoplasma, sin obviar países como Guatemala y Costa Rica, que también lo han hecho, ¿verdad? Han hecho un par de papers que tienen que ver con la identificación de estos agentes. México también, y pues, ¿verdad? Como les decía, hoy vamos a hablar acerca de diagnóstico y detección de micoplasmas hemotrópicos. Pues para poder entender cómo funcionan los micoplasmas, pues tenemos que recordar un par de cositas básicas. Por ejemplo, ¿verdad? Que estos pertenecen al grupo de enfermedades transmitidas por picadoras de vectores. O sea que la transmisión principalmente se va a dar por vectores, por garrapatas, ¿verdad? En algunos casos han sido reportados en los gatos por picaduras de pulgas y también picaduras de algunos mosquitos. También es de suma importancia porque algunas de estas especies se consideran zoonóticas, o sea que pueden afectar al ser humano, especialmente, ¿verdad?, a los médicos veterinarios o a los propietarios cuando han, por ejemplo, a nivel del campo, donde hay mucho contacto, incluso con animales no convencionales o fauna silvestre, porque también esta enfermedad puede afectar la fauna. Entonces, volviendo a esta parte de las enfermedades transmitidas por vectores, ¿verdad? Por la picadura de estos vectores, entonces también tenemos que recordar que ellos son del grupo de los hemopatógenos, o sea, enfermedades o agentes infecciosos que son intracelulares, principalmente, ¿verdad? O la mayoría de los casos van a ser intracelulares y van a afectar las series celulares, o sea, la sangre, van a afectar eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas y también podemos encontrar algunos de estos en el plasma. ¿Por qué es importante recordar esto? Pues esta distribución de estos hemopatógenos no solamente va a afectar a los perros y a los gatos, que es donde le vamos a dar el enfoque el día de hoy, sino que también puede afectar otras especies productivas, por ejemplo, en los equinos, puede afectar bovinos, ovejas, puede afectar cabras y, como les estaba diciendo, también pueden ser causantes de enfermedades en fauna silvestre. Entonces, los grupos que tenemos en los hemopatógenos se van a dividir en esta siguiente clase, que serían los protozoarios intracelulares, como en el caso de Babesia, Trypanosoma, Cetaxum, Rangelia, Leishmania y Hepatosum. Para nuestros amigos, ¿verdad?, de Sudamérica que han reportado casos, por ejemplo, de Rangelia. Y algunos casos, ¿verdad?, que también se reportan mucho en Sudamérica de Hepatosum. Nicaragua no tiene tantos casos reportados porque eso, ¿verdad? Como ustedes saben, lleva mucho trabajo de investigación y mucha plata por detrás para poder alcanzar esas investigaciones. También tenemos bacterias intracelulares, que estas ya son un poquito más comunes de observar en las clínicas diarias, como son los casos de Ehrlichia, Anaplasma. Podemos ver incluso, ¿verdad?, a Wolbachia, que hace una simbiosis con Dirofilaria y generalmente ahí se mantiene eso, ¿no?
y también algunos países donde se han reportado borrelia. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, nosotros no tenemos borrelias reportados propiamente dicho, sino que los pocos diagnósticos que se han hecho son de pacientes que vienen de Estados Unidos o que vienen de algún otro país europeo donde está la enfermedad, y entonces cuando ellos vienen a nuestros países, pues, y alguna patología y se corren algunos SNAP o se hacen algunas pruebas, podemos detectarlo. Y tenemos el caso de los nematos cardiopulmonares, como en el caso de la dirofilaria. También es importante entender de que ellos tienen sitios target. Estos sitios target, ¿verdad? Están asociados a células target. Por ejemplo, tenemos los eritrocitos, tenemos leucocitos, tenemos plaquetas, también vamos a encontrar muchos de estos en otros órganos y vamos también a encontrar alguna distribución o presencia en el plasma. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos agentes y les estaba explicando de que ellos tienen sitios target, específicamente en alguna célula target, hablando propiamente de micoplasma hemotrópicos, ellos tienen afinidad por la membrana del eritrocito, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, otros agentes que son intracitoplasmáticos, por ejemplo, o algunos otros agentes que podríamos encontrarlo asociados a algunos núcleos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que es importante que entendamos que estos agentes necesitan tanto una célula target o una célula específica donde pueden completar su ciclo biológico en el caso de los denominados hemoparásitos, o pueden completar sus fases de reproducción o sus fases de crecimiento microbiano en el caso de bacterias o hemobacterias, ¿no? Adicional a esto, ¿verdad? Aprovechando que tenemos esta diapositiva, por ejemplo, ustedes ven que dice otros órganos. A pesar de que ellos, por este caso, ¿verdad? Están en eritrocitos, en algunas ocasiones, algunos de estos agentes se van a encontrar de forma acantonada o van a verse secuestros, tanto en el vaso o en el hígado o en el pulmones, por ejemplo, o en médula ósea, cuando ellos van completando tanto su ciclo biológico o como las fases del crecimiento. Ahora, es importante adicional, ¿verdad? Porque ahorita todo lo que estamos viendo son lineamientos básicos acerca de los micoplasmas. Pero permítanme que voy a mover aquí, esto por acá y esto por aquí. Ok, entonces, dentro de esta reseña de los micoplasmas, pues los micoplasmas se van a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Vamos a tener los micoplasmas que afectan las mucosas, por ejemplo, en el caso de algunos animales productivos, como en los cerdos, en las aves, en los patos, por ejemplo, que podríamos tener aquellos causantes de neumonías, volviendo micoplasma Yorgini, Sui, micoplasma en aves como micoplasma natum y ese tipo de especies. Pero como les decía, tenemos esta clasificación que tendría que enfocarse en micoplasmas que afectan las mucosas, que probablemente o la mayoría de las veces van a causar un cuadro de neumonía, y aquellos micoplasmas que van a afectar, como les decía, la sangre. Por eso ellos toman el nombre de hemoplasmas. Y hay dos enfermedades bien conocidas dentro de este grupo, que sería la anemia infecciosa felina y la hemoplasmosis canina, que es como se denomina también la enfermedad. Podríamos llamarla incluso hemoplasmosis felina, pero en el caso de la anemia infecciosa felina toma este nombre porque se puede presentar de dos formas. Se puede presentar de la forma primaria, que es meramente por los micoplasmas, y puede ser que está de forma secundaria cuando se ve involucrada una enfermedad autoinmune o una enfermedad, ¿verdad?, de origen viral que causa una inmunosupresión en el paciente, como en el caso de SIDA felino y leucemia felina. Los micoplasmas, en este caso los hemoplasmas, son microorganismos epicelulares. ¿Qué significa eso? Que tienen
como les diría yo, tienen un efecto, sería para que ustedes pudieran entender, tienen unas adhesinas, ¿verdad? Tienen unas adhesinas que se adhieren a la membrana de los eritrocitos y ahí donde encuentran, ¿verdad? Su sitio target y empieza la fisiopatología de esta enfermedad. Por los micoplasmas epicelular se adhieren al eritrocito, no lo penetran, pero sí causan alteraciones importantes en las diferentes especies a los que ellos pueden afectar. A ver, ¿me escuchan, no? Listo. Perfecto. Entonces también tenemos la clasificación de los hemoplasmas, porque estos pertenecen a una clase que se llama la clase Molecule, ¿verdad? Que ellos carecen de membranas o la membrana es blanda. Entonces, cuando nosotros hablamos de micoplasma, sabemos por lo menos, aprendemos en la universidad de que no tiene una pared celular, precisamente porque carecen de síntesis de peptidoglicano, que es la pared celular que las bacterias poseen. Esto hace que ellos sean muy pleomórficos, por eso podemos encontrarlos de forma esférica, siempre, ¿verdad? Porque estamos hablando de un agente que se encuentra adherido a la membrana y podemos encontrarlos en cadenas grandes o los podemos encontrar en cadenas pequeñas o individuales. Como les decía, son la forma, porque no tienen una pared celular que les dé una forma específica, sino que los vamos a ver que empiezan a cambiar, pudiendo observarlo en forma de anillos y también podemos observarlo en forma de varillas. En este caso, ¿verdad? Aquellos que son de forma más grande, como las formas de varilla, estas pertenecen a una clasificación que se llama los grandes micoplasmas y también tenemos pequeños micoplasmas dentro de esta clasificación. Sí, los grandes micoplasmas han sido descritos para Mycoplasma hemocanis y Mycoplasma haemophilus y más adelante vamos a ver de que hay otras variantes de estos micoplasmas o otras especies, ¿verdad? Porque todavía no se ha logrado definir exactamente cómo funciona la taxonomía completa de estos agentes. Sin embargo, ya por los estudios moleculares se identificó de que ellos no pertenecían a este grupo que se denominaba anteriormente Hemobartonella y que ellos tenían estrecha relación con los micoplasmas. Por eso, en vez de llamarse ahora Hemobartonella canis, se denomina Mycoplasma hemocanis y Mycoplasma haemophilus. Tienen un tamaño aproximado entre 0.3 a 0.8 micrómetros y hacen una fisión binaria intracitoplasmática. De nuevo, ¿verdad? Vemos la importancia de este agente en adherirse a los eritrocitos. Es un desconocido de las características que tienen estos agentes, porque llega un momento en que ellos hacen modificación de las proteínas y hacen modificaciones de las adhesinas, que son las que se adhieren de nuevo, ¿verdad? A los eritrocitos, y entonces dejan de adherirse y empiezan a andar de una forma libre, pero directamente en el vaso, ¿sí? Donde se va a dar una mayor reproducción y vamos a encontrar entonces una mayor bacteremia en los pacientes. Como les decía, tenemos una reseña de estos micoplasmas, fueron descritos por primera vez en Alemania en el año de 1928. Como les decía, también tenían el nombre de Hemobartonella, fue de ahí donde se empezaron a hacer las clasificaciones. Y los primeros animales donde se observaron estos agentes fueron en ratones, en eritrocitos de ratones, en eritrocitos de caninos y también se observaron en eritrocitos de cerdos, de bovinos y pues con el tiempo fueron escribiéndolo en eritrocitos de gatos.
Ahora, por primera vez fueron documentados en el año de 1934, pero antes de eso, pues ya habían sido descubiertos, o por lo menos observados, ¿verdad? Porque se hicieron los primeros reportes, sin embargo, todavía no se habían hecho una descripción completa de lo que ellos estaban haciendo, por lo menos cómo se presentaban estos agentes intraeritrocitarios. Aquí tenemos la clasificación anterior que, como les explicaba, pertenecían al género Moartonella. En el caso del gato tenemos el Moartonella felis. Ahora tenemos esa clasificación, ¿verdad? Con el género Mycoplasma. Y tenemos este gran Mycoplasma que se llama Mycoplasma haemophilus. Y después tenemos otras especies más pequeñas de Mycoplasma, o sea, las posiciones intraeritrocitarias o las estructuras intraeritrocitarias más pequeñas, que se conocen como candidatus, en el caso de candidatus Mycoplasma hemominotum, turicensis y hematoparvo. En este caso, ¿verdad? Estas últimas tres especies, en el perro es más frecuente observar la especie Candidatus Mycoplasma hematoparvo. Y además, en especies, por ejemplo, como en el caso de los cérvidos, se han hecho algunos reportes de Candidatus Mycoplasma turicensis. Del perro, ¿verdad? Como les estaba explicando, tenemos Mycoplasma candidatus, candidatus Mycoplasma hematoparvum y el grande, ¿verdad? Que en este caso sería mayor, el Mycoplasma hemocanes. Otra cosa, ¿verdad? Es que este término de candidatus que estamos utilizando, que se está utilizando para la clasificación de estos agentes, te indica, ¿verdad? Este prefijo te indica de que el agente aún no ha sido estudiado a profundidad, o que la secuencia está incompleta, o que una nueva especie. Entonces, por eso toman ese prefijo de candidatos. La distribución, ¿verdad? Lo que estuve haciendo, hice un par de revisión de cómo estaba la presentación de esta enfermedad, por lo menos en Latinoamérica. Y tenemos que se encuentran en Estados Unidos, México, Guatemala, hicieron un reporte muy interesante, ¿verdad? En Costa Rica hicieron un par de estudios, incluso uno de ellos hicieron la descripción del agente en mapache. También ha sido descrita en islas del Caribe, Ecuador, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, siendo Argentina el país que mayor reporte de gente. Ahora vamos a entrar de lleno a la parte de la fisiopatología. Como les decía al comienzo de la charla, los hemoplasmas tienen afinidad por los eritrocitos. Entonces, una vez que ellos, ¿verdad?, se adhieren por esta adhesina, van a conducir a un cambio metabólico de las células. Entonces, vamos a observar pérdida del colesterol y fosfolípidos. Entonces, esto va a causar una alteración en la osmolaridad de la célula y por ende se va a modificar la morfología celular, ¿sí? Estamos hablando que el eritrocito va a cambiar su morfología. Por tal razón, ¿verdad? Este efecto que ha causado una erosión en la superficie del eritrocito y que ha alterado los lípidos va a aumentar la fragilidad, causando hemólisis intravascular, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay una acción directa inmunológica y también vamos a ver que tenemos un efecto extravascular, ¿verdad? Entonces vamos a ver la fagocitosis del vaso en este caso. El vaso juega un papel importante porque aquellos eritrocitos que están parasitados por estos agentes y no pudieron fagocitar, hacen que vuelvan a hagan modificaciones en la adhesina y entonces se empiezan a encontrar de forma libre y después cuando tienen una carga grande, una bacteriemia bien grande, entonces empiezan a parasitar nuevamente los eritrocitos. Ahora, esa respuesta de hemólisis intravascular, ¿verdad? Por una acción
inmunológica directa hace que se formen autoanticuerpos, como en el caso, ¿verdad? Por ejemplo, de Ehrlichia y en el caso de anaplasma, que forman autoanticuerpos eritrocitarios o plaquetarios. En este caso crean anticuerpos, ¿verdad? Antieritrocitarios. Entonces te va a dar una acción, ¿verdad? De hemólisis intravascular. Por tal razón también, cuando nosotros tenemos la sintomatología, podríamos llegar a observar anemias hemolíticas. Claro, no son tan agresivas como los otros agentes, como Ehrlichia o anaplasma, y no podríamos, en la mayoría de los casos, vamos a tener una anemia hemolítica, pero regenerativa, ¿no? Los mecanismos que se ven involucrados en todo este proceso es la producción de radicales libres, donde se va a hacer el daño directo de la membrana, agotamiento de los nutrientes. Entonces el eritrocito va a envejecer más de lo normal, o sea, más rápido de lo normal, y entonces por eso es que también se va a dar una producción clínica de anemia. Ahora, cuando empieza a haber la hemólisis, entonces vamos a ver pacientes que desarrollan ictericia. Pero cuando tenemos este agotamiento de nutrientes y el envejecimiento de estos eritrocitos, la permeabilidad de estos eritrocitos por el agotamiento de nutrientes, entonces podemos encontrar pacientes con las mucosas pálidas. Se van a observar también los mecanismos de liberación de precursores biosintéticos, la producción de autoanticuerpos, codificación de antígenos unidos a moléculas del complejo mayor, ¿verdad? De histocompatibilidad, y vamos a tener activación de los linfocitos que, por ser un agente intracelular, entonces se da una activación del linfocito. La producción de citocinas inflamatorias y proteínas de adhesión, que es lo que él utiliza para poder quedarse en su zona target. Estos agentes pueden presentarse en diferentes fases. En el caso de los felinos, presentan 5 fases que han sido descritas, y en el caso de los caninos presentan 4 fases de la enfermedad. En el caso de los felinos, vamos a tener la preparasitemia, que más o menos va a durar entre 2 a 21 días. En el perro, ¿verdad? Va a variar porque el periodo de incubación va desde 1 a 5 semanas, y entonces vamos a hacer se van a ver algunas modificaciones en el tiempo. Además de que por lo general en la parte preparasitemia de la enfermedad no se van a observar los agentes en extendido periférico, o no se van a observar, pues no van a estar presentes en circulación. Y entonces, por no estar en circulación o no estar presente una bacteremia, no vamos a tener sintomatología aparente o específica. Luego vamos a tener una fase de parasitemia que solo ocurre en los gatos, que dura más o menos de 22 a 52 días, 51 días, perdón, donde vamos a ver ya sintomatología de la gente, y vamos a observar también la bacteremia. Luego, en la fase aguda, donde se va a observar al final de esta fase el secuestro en el vaso y en el pulmón, porque se va a dar una fagocitosis, ¿verdad?, de estos eritrocitos. Como les decía, el vaso tiene un papel importante en el curso de esta enfermedad, siendo una de las lesiones microscópicas más importantes en la esplenomegalia. Después de eso vamos a tener una etapa de recuperación, donde nosotros vamos a ver alteraciones hematológicas muy cambiantes. Por ejemplo, vamos a tener un paciente con un hematócrito que incluso podría llegar hasta el 15%, o sea que se vuelve un candidato para transfusión. Y también podemos ver que ese paciente, a pesar de que no se transfundió, él puede ir mejorando, ¿sí? Porque tiene la capacidad de regenerar. Entonces a eso le llamamos etapa de recuperación, donde la gente causa un efecto, pero no es tan agresivo. Adicional a esto, tenemos que recordar que las enfermedades inmunosupresoras podrían hacer que la enfermedad sea más potente, ¿no? Y luego de esto vamos a tener una etapa de portador, donde se hacen cambios en los mecanismos de los antígenos de la superficie, y en el gato los agentes podrían estar presentes hasta por 2 años.
Por esta razón, ¿verdad? Y por ser tan variados los agentes que afectan tanto a los felinos como a los perros, y por no haber una clasificación tan exacta, ¿verdad? Para las diferentes especies, es que se hace a un lado el diagnóstico serológico. Y como les decía, podríamos llegar a tener a la gente hasta por 2 años y se podrían hacer por presencia de falsos positivos. Por eso se selecciona la prueba de PCR como la gold estándar. La transmisión principalmente se va a dar por la picadura de vectores. Pero es importante recordar de que en el caso de la garrapata del perro, pues ella tiene diferentes fases, ¿verdad? Y en estas fases de la, de la garrapata pueden subir a los perros, ¿verdad? Y picar, hacer hematofagia, y en ese proceso de la hematofagia se puede transmitir la enfermedad. Entonces, la enfermedad podría transmitirse a través de vectores, como les decía, pues, a través de la picadura de pulgas y mosquitos, y en el caso de la garrapata del perro, podría darse en diferentes estadios, ¿verdad? En diferentes, por eso podemos ver que dice transovarial y se puede dar una transmisión transestadial en los diferentes estadios. Existen otras vías de transmisión de la enfermedad, como serían las iatrogénicas, que serían por jeringa, transfusiones sanguíneas. En los casos de los gatos, se puede dar a través de peleas. Siempre, generalmente hay un factor de predisposición que no está tan relacionado, ¿verdad?, a las razas, pero sí está estrechamente relacionado con la edad de los felinos y el sexo. Entonces vamos a tener mayor porcentaje de esta enfermedad en machos que en hembras, y adicional va a ser entre los 1 y los 3 años de edad donde vamos a tener mayores prevalencias de esta enfermedad. Además, recuerden que en esa edad es cuando la mayoría de los gatos que andan marcando su territorio y hacen peleas también pueden adquirir enfermedades como SIDA y leucemia infantil. Traté de buscar algunos artículos que indicaran, ¿verdad?, la transmisión a través de fómite o de los alimentos, pero o sea, no había nada como tan claro. Pero creo yo que con vías de transmisión tenemos bastante, ¿verdad?, para preocuparnos. Y tenemos, además de eso, la vía transplacentaria como una forma de transmisión, y la transvaginal. O sea que cuando se da el parto y las crías, ¿verdad?, se ponen en contacto con sangre en el aparato reproductor de la hembra, entonces también podrían llegar a enfermarse, ¿no? Quizás no enfermarse en ese momento, ¿no? Pero podrían llegar a contagiarse de micoplasma. Además, humanos, como les decía, se han reportado que habían sido reportados en China los casos de micoplasma. Y en el estudio decía que los médicos veterinarios y las personas en el campo eran los que tenían mayor predisposición a la enfermedad. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la infección clínico-patológica en los caninos. Entonces ahora empezamos a darle nombre a la enfermedad. Entonces se va a denominar micoplasma hemotropical canino o hemoplasmosis canina. Entonces va a presentar signos leves, donde posiblemente ni notemos de que que el paciente tiene la enfermedad, a menos de que este paciente haya sido operado y retirado el vaso, ¿no? Si tiene esta condición, el paciente podría llegar a presentar inapetencia, mucosas pálidas, infertilidad. Y podríamos llegar a tener una presentación en una fase aguda que se va a caracterizar por anemia, esplenomegalia, pirexia intermitente,
mucosas pálidas o ictéricas, ¿verdad? Porque les estaba explicando que también va a tener una inmunomediada y también vamos a tener daño en las membranas o la pelea de los eritrocitos, y entonces vamos a tener en algunos pacientes ictericia, depresión, anorexia, pérdida de peso y artritis. Y como les estaba explicando, podemos sufrir, o el paciente puede sufrir de anemias hemolíticas agudas. En el caso de los felinos, porque ustedes saben que la dinámica de la enfermedad de los felinos funciona un poquito diferente, incluso en la forma de manipular al paciente. Entonces se hace un examen físico donde podríamos apreciar o las cosas más importantes serían las mucosas pálidas, ictericia, puede presentar una temperatura normal, sin embargo, una fiebre intermitente que podría andar entre los 39 a 41 grados. Ahora, esta fiebre, ¿verdad? Como les decía, es intermitente, podríamos encontrarla en estos momentos a 39 a 41 grados, puede presentar fiebre. En el caso de los gatos, podríamos llamar la enfermedad Mycoplasma haemophilus o anemia infecciosa felina, porque es una infección producida pues, por este y causa una anemia más marcada. Otra cosa importante es que podría variar de acuerdo a los perros, pero también según la cepa. Hay dos cepas descritas, que es la cepa californiana y la cepa de Ohio. Podría presentar el paciente taquipnea, taquicardia, hidratación, depresión, caquexia, debilidad, vómitos, letargia, anorexia, ¿verdad? Esta anorexia podría estar de 1 a 2 días de duración, y a la palpación abdominal podríamos sentir, ¿verdad?, la esplenomegalia. Ahora, importante, cuando tenemos estas mucosas pálidas, por la eritrofagocitosis extravascular, que explicaba anteriormente, y adicional a esto, ¿verdad?, como al igual de que los caninos, va a presentar artritis, ¿verdad?, o un síndrome de poliartritis crónica. Ahora vamos tratando de enfocarnos en la parte diagnóstica. Como todos sabemos, ¿verdad? O algunos, ¿verdad? La mayoría sabe que la tendido de sangre o los tienen una sensibilidad muy en los micoplasmas, a una sensibilidad que hay secuestro de estos agentes o estos eritrocitos en el vaso, en el hígado, en los pulmones, incluso en la médula, ¿no? Entonces vamos a ver que no hay una bacteremia tan marcada y el paciente sí presenta síntomas. La baja sensibilidad que se da por la prueba. Esta observación se puede hacer por las diferentes técnicas tintoriales, como sería GEMSA, podríamos hacerlo por un DIFQUIC, podríamos hacer por Wright también, y podríamos llegar a tener errores diagnósticos. Los principales errores diagnósticos que se pueden ver en esta parte, ¿verdad?, del acercamiento diagnóstico sería artefactos de secado, como en primer lugar. Vamos a tener artefactos tintoriales, porque en algunas ocasiones estas tinciones van a sedimentar, y entonces cuando nosotros utilizamos la tinción vamos a ver estos restos de tinciones que se quedan en la lámina. Además de eso, algunos corpúsculos, como en el caso de Howell-Jolly, que podrían también confundir, porque recordemos de que los micoplasmas de forma cadena o de estar individuales. Entonces, por ahí podríamos tener un problema, tener, ¿verdad?, falsos positivos. Claramente podremos tener falsos negativos
durante este proceso de la observación microscópica porque no se pueden observar. Ahora, según Massaeri, ¿verdad? En el 2014, él indica que las serologías no son unas pruebas diagnósticas en estos momentos. No porque no vayan a servir, sino porque en estos momentos el análisis, ¿verdad? A través de estos métodos diagnósticos son ineficientes porque no hay anticuerpos específicos, ¿verdad? Que puedan ser utilizados en las diferentes especies. O sea, que hay muy pocos estudios en las pruebas serológicas. Entonces, lo que se hace es que no se recomiendan las pruebas serológicas. Sí se pueden hacer, pero ya sabemos que no podríamos llegar a identificar, por ejemplo, la otra especie como Matoparvum, no podríamos Hemominatum, por ejemplo. Y entonces eso nos complica. Y la PCR, ¿verdad? La reacción en cadena de la polimerasa es la prueba de gol estándar. Y las secuencias que han sido descritas para micoplasma, los genes 16S, 23S, 5S, que están reportados en el GenBank, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, que el gen 23S con 2898 pares de base, un número de acceso, y ahí la verdad, NR-076944.01. Entonces, cuando uno hace el diagnóstico molecular, entonces tenemos, ¿verdad? El gen que queremos trabajar, y entonces vamos a tener el acceso, ahí está, ¿verdad? Para que se cuando uno quiera hacer el pedido para la identificación. Eh, el gen que está comercializado es el 16S. Pues la mayoría de las investigaciones y los papers que observé corrían, ¿verdad?, con el gen 16S. Sin embargo, no ha sido identificado toda una secuencia completa como lo hace, ¿verdad?, para el 23S y el 5S. Entonces, veamos aquí en estas imágenes, ¿verdad?, que presenta Corona en el 2020, donde se observan los micoplasmas con un mayor tamaño y formando cadenas. También aquí de este otro lado, con flecha azul, se pueden observar siempre, ¿verdad?, con unas cadenas más largas y también con una presentación más pequeña de la célula. En teoría deberían de ser bacterias cocoides, pero al no poseer una pared celular, entonces pues esto va a ser una variación. Importante recordar en este momento es que estos agentes, por no tener una pared celular compuesta de peptidoglicano, entonces ellos no tienen sensibilidad, ¿verdad? Para los peptidoglicanos, para los beta-lactámicos, perdón. Entonces las penicilinas no van a causar ningún efecto, sin embargo tienen sensibilidad para la oxitetraciclina. Entonces cuando nosotros hacemos el tratamiento tenemos que recordar estos principios, que por no poseer una pared celular, entonces ellos no le va a hacer ningún efecto las penicilinas, los beta-lactámicos. Aquí tenemos también otros agentes, ¿verdad? Eritrocitos y los podemos ver de forma individual, pero también los podemos ver formando cadenas. Es importante, por lo menos para los nicaragüenses, porque lo que yo recuerdo, que más o menos hace unos 10, 11 años, había como una fiebre de que todos los agentes que se observaban en eritrocitos, portando como hemobartonela en aquella época. Hoy vemos quizás nulo, ¿verdad?, el diagnóstico de estos agentes, y es por eso que nos debemos de apoyar con pruebas más sensibles como es el PCR. Entonces, hay diferentes variantes de PCR que identifican a la gente. Sin embargo, ¿verdad? Gracias a nuestros amigos de C-Technology, tenemos esta tecnología de la reacción en cadena de la polimerasa por la técnica isotermal aislada,
aquí en Nicaragua nosotros tenemos esta tecnología, ¿verdad? Hace unos 5 o 6 años por ahí nosotros la adquirimos en la clínica y hemos trabajado, incluso hemos hecho un par de tesis para la universidad donde hemos utilizado la tecnología. ¿En qué se basa esta técnica? Bueno, el primero que es una detección cualitativa, una prueba rápida en comparación a los otros PCR. Obviamente también tiene su nivel de sensibilidad, porque por ejemplo cuando nosotros hablamos de PCR sonda, sabemos que la sensibilidad es mayor y algunas variantes de tiempo real pues van a dar una sensibilidad. La ventaja de verdad de esta tecnología es que a pesar de que es cualitativa, es más rápido obtener los resultados. Tienes que correr en equipos tan grandes, ¿verdad? Por ejemplo, tenés tu termociclador, que generalmente es convencional, y tenés que hacer unas corridas con muchas muestras, ¿no? Lo puedes hacer menos, pero tenés que encender el equipo, mientras que en la tecnología de Pocket son más pequeños, o sea, tener un equipo más pequeño. Entonces, ¿cómo se da? Bueno, como les decía, una detección cualitativa para Mycoplasma haemophilus y Mycoplasma haemocanis a través de la química de hidrólisis de la sonda fluorogénica y se usa para generar una señal fluorescente, ¿verdad? Entonces, cuando se amplifica esta secuencia del ADN específica. Entonces, los cebadores y la sonda se van a dirigir al gen 16S, que es lo que les estaba explicando, que también corre para el resto de los PCR, y entonces podemos tener una identificación, ¿verdad? Que no reacciona de forma cruzada con los ácidos nucleicos del hospedador y otros patógenos en los felinos y en los caninos. Ahora, hay un límite de detección, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos PCR, las pares de base o las copias que se tienen que hacer bien amplias. En este caso, con esta tecnología, con 10 copias, ¿verdad? De reacción, se puede empezar a observar. Digo observar, ¿verdad? Porque el resultado va a ser positivo o negativo y ahí ustedes van a ver más adelante que es bastante fácil la interpretación. Bueno, la cantidad de muestras que se utiliza son 200 microlitros de sangre entera, o sea que tenemos que utilizar sangre con EDTA para poder correr la prueba, ¿no? En el PCR. Y la amplificación se va a dar de una forma súper sencilla, más o menos nosotros que hacemos esta técnica podríamos andar por unos 40 minutos, si no mal recuerdo, ¿verdad? Más o menos por ahí anda como una extracción y el proceso de amplificación, más o menos podría andar como unos 40 minutos más, una hora, ¿verdad? Entonces más o menos, cuando mucho, podríamos llegar a tener resultados en 2 horas. En lo personal, yo tengo 2 mini pocket. Estos mini pocket tienen para 6 muestras y hay otros que tienen, ¿verdad? Que el pocket tiene para 8. Entonces, lo que ustedes van a tener en el equipo van a ser positivo, esa más, ¿verdad? Esa crucita va a ser positivo para Mycoplasma haemophilus o Mycoplasma haemocanis y vamos a tener, por ejemplo, negativo, donde se va a detectar el ácido nucleico para Mycoplasma haemophilus y Mycoplasma haemocanis. Ahora, es importante, ¿verdad? Porque a pesar de que esta es una PCR, entonces nosotros no podríamos llegar a tener algún diagnóstico en el resto de las especies, porque esto te lo dice el prospecto de la prueba en el caso del IPCR, ¿no? Del Pocket. Y si nosotros tenemos un signo de interrogación, entonces nos está pidiendo que repitamos la reacción. Las reacciones, ¿verdad? O las muestras deberían de ser posibles. Nosotros generalmente tomamos la muestra y quizás como en unos 15, 20 minutos iniciamos el proceso, porque como les decía, el PCR es muy rápido
la extracción del ADN y también es muy rápida el diagnóstico. Entonces tratamos de que sea lo más pronto posible. Adicional a esto, ¿verdad? Aprovechando que estoy hablando de la velocidad en el diagnóstico, algo que se me olvidaba explicarle en los frotis es que cuando nosotros agregamos el EDTA y no corremos la muestra inmediatamente, entonces también podríamos llegar a tener un falso negativo, porque el EDTA hace que el micoplasma se desprenda de los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos EDTA de alta concentración o cuando utilizamos el EDTA y lo hacemos por mucho tiempo, entonces podríamos llegar a tener falsos negativos. Adicional al diagnóstico, ¿verdad? Por PCR, por el frote, y si alguno de los países tiene disponible la serología, entonces podríamos llegar a complementar con la histopatología. Entonces podemos tener lesiones macroscópicas que se observan en la necropsia, que podrían ser tejidos pálidos, emaciación, ¿verdad? Donde más o menos vamos a encontrarlo en un 75%, además vamos a encontrar esplenomegalia alrededor del 50%, y vamos a encontrar ictericia que va de ligera a moderada. Ahora, igual, de las muestras tomadas por la necropsia, en las lesiones microscópicas podríamos tener hiperplasia eritroide por el efecto del micoplasma directamente con el eritrocito, y vamos a encontrar en algunas ocasiones hiperplasia mieloide, congestión pasiva, hematopoiesis extramedular, hiperplasia folicular, eritrofagocitosis, por ejemplo, y podríamos encontrar en el hígado degeneración grasa y necrosis centrolobular, ¿verdad? Esto es en las lesiones microscópicas o en la histopatología. ¿Cómo se previene? Bueno, como les estaba explicando, creo que lo más complejo, y por eso han salido tantas moléculas, es combatir la picadura de los diferentes ectoparásitos o los vectores, ¿no? Y otra cosa importante es que muchos de estos perros van a servir como reservorio, y entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la prevención, se pueden utilizar, ¿verdad? Piretrina, fipronil, etcétera, etcétera. Podemos utilizar ametraz para la aplicación sobre el gato, por ejemplo, o podemos dosificar a los pacientes, podemos utilizar algunos piretroides que van a ser usados para la fumigación y el control de los ambientes. Sin embargo, en los últimos días, ¿verdad? Se han estado utilizando o han estado saliendo nuevas moléculas del grupo de la isoxaxilina, donde ellos también hacen control ambiental. Esa es una de las ventajas que tenemos, además de que no causan intoxicaciones, ¿verdad? A los pacientes con tanta frecuencia como lo hacen, ¿verdad? Han hecho muchos estudios con la isoxaxilina y pueden ser utilizados, por ejemplo, en diferentes edades, pueden ser utilizados en diferentes pacientes, y las dosis son de 25 a 56 miligramos por kilogramo aproximadamente en los caninos y 40 a 95 miligramos por kilogramo en los felinos. En lo particular, yo utilizo, ¿verdad? Esto no es porque nuestros amigos, ¿verdad? Acá en Nicaragua nos apoyan muchísimo, que gracias a ellos también se está dando esta charla. Sí es más fácil manejar a un paciente de ectoparásitos con nuevas moléculas. Por ejemplo, en el caso de la moxidectina, el furolalaner, en gatos puede ser utilizado de 40 a 94 miligramos, ¿verdad? Por kilogramo de peso, y de 2 a 4.7 miligramos de moxidectina por kilogramo de peso en el caso de los gatos. Eso queda a criterio de cada uno. Así que, ¿verdad? Lo básico es la prevención. Recordemos que hace una transmisión, ya sea iatrogénica, a través de vectores, e incluso, ¿verdad? Como les decía, puede tener contacto a través de la saliva o las peleas, ¿verdad? Incluso por la sangre,
Incluso cuando un animalito nos lesiona, podemos contagiarnos de la enfermedad. Ojo, no quiero que, por ejemplo, en los países donde aporta la mayor enfermedad, no vayan a decir de que eh, uno está diciendo de que se tienen que deshacer de los animales. Ustedes saben que eso pasó cuando empezamos con el COVID-19, entonces los propietarios se estaban deshaciendo de las mascotas, porque pensaban de que iban a tener una transmisión así como media compleja y los cuadros de la enfermedad iban a presentarse, etcétera, etcétera. Pero eso queda, de verdad, a criterio del médico veterinario. Y por último, ¿verdad? Tenemos tratamientos. Se utiliza la oxitetraciclina a 25 a 30 miligramos por kilogramo de peso cada 48 horas. Ya puede ser por vía subcutánea o intramuscular. Sin embargo, se puede utilizar la dosis de 25 miligramos por kilogramo de peso, que no está ahí en la presentación, y se puede administrar por la vía o se puede administrar junto con el agua. Ahora, ojo, si nosotros diluimos la oxitetraciclina en el agua, esta no debe pasar más de 24 horas en el tazón del agua de nuestras mascotas, de las mascotas, porque la oxitetraciclina se degrada. Entonces, puede ser guardada en la refrigeradora, pero sin embargo, como observación, no puede pasar más de 24 horas la combinación. Entonces, tenés que hacer el cambio del agua junto con la oxitetraciclina. También se puede utilizar doxiciclina. Ven que varía un poquito con respecto a enfermedades como Ehrlichia y Anaplasma, y se utilizan de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas o 10 miligramos por kilogramo cada 24 horas. El periodo, ¿verdad?, en que debe ser administrado los fármacos, por lo menos la doxiciclina, algunos reportan aún 21 días. Lo que pasa es que aún terminando o extendiendo el tratamiento con la doxiciclina, se han observado algunos estudios que se pueden llegar a observar tanto por PCR e incluso en PROTI los agentes, ¿sí? Entonces, creería yo que se deben de hacer estudios más exhaustivos para poder determinar el tiempo en que debe durar el tratamiento con la doxiciclina, como se hizo en el perro, en el caso de la Ehrlichia, en el caso de Anaplasma. Está contraindicado en el caso, ¿verdad?, de los gatos, el cloranfenicol, la amoxicilina, la enrofloxacina, porque causa toxicidad en la médula ósea. Se puede aplicar corticosteroides en el tratamiento conjunto de los gatos. Incluso podríamos utilizar un poquito, combinar la dexametasona con la oxitetraciclina para disminuir el dolor en el momento de la aplicación o en el sitio de aplicación. Se puede administrar fluidoterapia porque vamos a tener pacientes deshidratados, como lo mencioné en la clínica, y puede ser administrada también glucosa en aquellos pacientes que tienen trastornos con la glucosa porque están inapetentes, ¿verdad? O están anoréxicos. Entonces, la dosis más o menos va a ir entre 100 a 150 miligramos por kilogramo de peso. Podríamos usar transfusiones sanguíneas y, pues, ¿verdad? Como una de mis áreas de especialidad es la medicina transfusional, entonces ahí tenemos que asegurarnos de que la sangre que vamos a utilizar venga de bancos de sangre donde se han hecho diferentes pruebas, ¿sí? Porque recuerden que tenemos pacientes que podrían llegar a complicarse si tuvieran, por ejemplo, SIDA felino, leucemia felina, que son pruebas que se hacen a los donantes. Podemos también, ¿verdad?, evaluar al paciente hemodinámicamente y entonces al hacer una transfusión podríamos ayudar al paciente. Obviamente, ¿verdad?, no todos los casos van a necesitar una transfusión debido a que la anemia, como les dije, es una anemia, aunque es hemolítica, es regenerativa, ¿verdad? Que a diferencia de Babesia, a diferencia de Ehrlichia y Anaplasma, que pueden llegar a presentar una anemia hemolítica inmunomedia no regenerativa. Y podemos, ¿verdad?, retirar el vaso
porque este también, ¿verdad? Podría en su fallo hacer de que la bacteria haga modificación en la adhesina y entonces podemos encontrarla de forma libre y empieza a replicarse de una forma exagerada. Entonces, ¿verdad? Más o menos una hora, que era lo que teníamos previsto para la charla. Agradezco de nuevo, ¿verdad? A C-Technology por la oportunidad que me da para poder compartir el tema de micoplasmosis y a los diferentes organismos que han hecho posible, ¿verdad? Que se pueda dar como Nicaragua Bestial, que es un proyecto que nosotros trabajamos, ¿verdad? Con bienestar animal, porque todas las enfermedades deben de ser abordadas desde la parte de bienestar animal. Y a nuestro, ¿verdad? A otros miembros, ¿verdad? O amigos, ¿verdad? Que nos apoyan para que estas charlas se den y que podamos tener fluidez en el resto de las cosas. Si tienen preguntas, ¿verdad? Estoy... Muchísimas gracias, doctor. Le tengo un par de preguntas aquí. Marcela Solarte escribe, a veces solo tenemos a la mano realizar un frotis sanguíneo. ¿Qué tips nos podría dar para poder observar bien el hemoparásitos en la MX? ¿Qué cuidados debería tener con la MX y al realizar el frotis? No escuché bien al final. Se la leo de vuelta. A veces solo tenemos a la mano realizar un frotis sanguíneo. ¿Qué tips nos podría dar para poder observar bien el hemoparásitos en la MX? ¿Qué cuidados debería tener con la MX y al realizar el frotis? Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos, primero, entender de que las muestras representativas, ¿verdad? Las muestras representativas de las diferentes especies tienen que tomarse adecuadamente. Uno, como les decía, si nosotros utilizamos un anticoagulante, tenemos que recordar que este anticoagulante podría causar que el micoplasma o los micoplasmas ya no se sigan adhiriendo, ¿verdad? Adhiriendo a la membrana del eritrocito. Entonces podríamos llegar a tener un falso negativo. Otra cosa es que cuando nosotros tenemos mucho tiempo con el anticoagulante, los eritrocitos se crenan o se lisan. Entonces también podría llegar a tener un problema en el diagnóstico. Otra cosa que pasa cuando tenés mucho tiempo con el anticoagulante es que cuando agregas las tensiones se forman muchos artefactos. ¿Sí? Entonces hay mucho artefacto de secado que se produce por tener tanto tiempo la muestra en contacto con el anticoagulante. Ahora, ¿cuáles son los signos más importantes? Porque tenemos signos que son propiamente en el animal, pero también tenemos características o alteraciones hematológicas, como les decía. La principal alteración hematológica vamos a verla en el hematocrito. ¿Sí? Entonces, el hematocrito es el que va a tener, el que nos va a empezar a indicar, a pesar de que la anemia puede ir variando. ¿Sí? Podemos tener un paciente que tiene una anemia ahorita y como es regenerativa, en un par de días, 5 días, se puede encontrar al paciente mejor. Entonces, ¿qué es lo que se hace para mejorar el diagnóstico? Se hacen pruebas seriadas, o sea, repeticiones. Entonces, tomas la muestra, se tiene que procesar dentro de las 2 horas posibles. Si es mejor, por ejemplo, tomas la muestra de sangre, hacer el extendido periférico sin nada de anticoagulante y puedes utilizar Wright, Kienza o District. Estuve tratando de buscar cuál era la metodología mejor para poder observarla con estos hemocolorantes y algunos mencionaban que el Kienza, pero otra gran parte de los diagnósticos y de los papers que vi lo hacían con District, o sea que es indistinto si utilizar District o Kienza. Pero sí, tomar la muestra primero, si se puede, sin anticoagulante y hacer el extendido. Segundo, si va a utilizar anticoagulante, debe ser procesada dentro de las próximas 2 horas. Tercero, ¿verdad? Si va a tener ese anticoagulante, hay que ver que no sea, por ejemplo, EDTA de alta pureza.
Entonces, esas cosas son las que vos tenés que ir tomando en cuenta y hacer repeticiones o hacer seriado en el diagnóstico. Perfecto, doctor. Tenemos otra. ¿Los micoplasmas se pueden considerar bacterias? Los micoplasmas son bacterias. Antes pertenecían, ¿verdad?, a una categoría, diríamos, más primitiva, pero era cuando se habían hecho estudios moleculares. Entonces, ahora con estos estudios moleculares, pues ya sabemos que una bacteria, porque tiene una clasificación específica, pertenece al grupo de bacterias que no poseen una pared celular, ¿verdad? Así se denomina el grupo. Son por lo general circulares, o sea, pocos, y además por la capacidad tintorial, según Gram, ellos serían Gram negativos. Entonces, por eso es que también son sensibles a la oxitetraciclina o a las tetraciclinas. Entonces, en concreto, sí son bacterias. Por eso nosotros las denominamos hemobacterias. Tenemos hemoparásitos y entonces al grupo grande, donde están las hemobacterias y donde están los hemoparásitos, le llamamos hemopatógenos, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación y ese es el nombre que le deberíamos de dar correctamente. Excelente, doctor. Muchas gracias. También tenemos otra acá. Luciana, ¿recomienda el uso de marbofloxacino en felino como tratamiento? ¿Cómo? ¿Recomienda el uso de marbofloxacino en felino como Okay. tratamiento? Bueno, entonces vean, los estudios, como les digo, han hecho estudios y la mayoría de los papers que se observaron, la mayoría de los papers que por lo menos leí, más o menos como unos 15, porque nosotros, como les decía, aquí en Nicaragua no tenemos más o menos como unos 6, 7 años de que tratamos de hacer diagnósticos meramente con estudios moleculares o con pruebas con un gol estándar para no andar divagando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tener, pues generalmente no utilizamos otras moléculas porque no estamos tan familiarizados. Sin embargo, ahora, aprovechando el tema, ¿verdad? Lo que se ha reportado en todos esos papers que yo leí es oxitetraciclina y doxiciclina, ¿sí? Entonces, si ustedes consideran de que el paciente, hablando como general, no le va a causar ningún efecto, ¿verdad? No va a tener algún trastorno, el felino, incluso el canino, podrían llegar a utilizarlo, pero con la siguiente recomendación, que el tratamiento ustedes lo documenten, porque si ustedes no lo documentan, entonces no podríamos ver la evolución de la enfermedad. Lo que está descrito, como les digo, hasta el momento con la oxitetraciclina y la doxiciclina es que sí hace efecto, pero aún hacen falta estudios para determinar la cantidad de días que llevaría a hacer un tratamiento adecuado de la enfermedad. ¿Qué recomienda usted usar como método de eliminación de estos vectores? Bueno, primero tenemos que entender la parte de medio ambiente, ¿sí? Entonces, los vectores se van a presentar porque ellos tienen que cumplir un ciclo biológico. Entonces, ese ciclo biológico se puede ver afectado por factores medioambientales. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber momentos, ¿verdad?, que vamos a tener mayor prevalencia de estas enfermedades de acuerdo al sitio geográfico donde nosotros nos encontramos. Entonces, para que ustedes no crean de que hay una moneda de oro que va a decir, con esta yo controlo y hago prevención 100%, porque tiene que ver mucho con el ciclo biológico del vector. Pero si nosotros pudiéramos utilizar, ¿verdad?, o recomendar, entonces yo utilizaría aquellos fármacos que me ayudan, uno, a repeler a los vectores y también hacer de que el periodo de hematofagia en el caso de los vectores, como las garrapatas, sea mínimo. Hay estudios, por ejemplo, en la isoxaxilina, que dicen que más o menos, ¿verdad?, 2 horas, una vez que está prendida la garrapata y ha consumido la sangre del paciente, entonces ella se cae. Pero hay estudios también que te dicen de que 2 horas es más que suficiente de forma in vitro
o de forma experimental que la garrapata transmita muchas de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, vamos a tener periodos que van entre las 12 horas, 24 y 48 horas. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Utilizar aquellos fármacos que te ayuden, uno, a repeler al vector, a disminuir el periodo de hematofagia y segundo, hacer control ambiental. ¿Sí? Entonces, al hacer control ambiental, entonces, pues, podemos ayudar a la prevención. Recuerden, por ejemplo, hay vectores como los mosquitos, algunas de estas especies, que son las hembras las que pican, son las hembras las que hacen hematofagia. En algunas especies, ¿verdad? O algunos géneros de estos vectores podrían ser los dos, pero en el caso de la garrapata, que es la principal, dice que puede ser en los diferentes estadios de la garrapata. Entonces, no les doy un nombre en específico, ¿verdad? Pero ahí ustedes pueden, ¿cómo se llama? Seleccionarla. Ahora, si yo les diera mi percepción personal, entonces hay diferentes marcas, como en este caso, Laura Recto, que ya tiene Frugalaner, que hace ese efecto. Y también en el caso de los gatos tiene esta molécula más otras que te permiten hacer control de ectoparásitos, ¿verdad? Como la moxidectina. Excelente, doctor. Las últimas dos preguntas aquí. Henry escribe, en el tratamiento de los hemoparásitos, ¿es siempre necesario las transfusiones de sangre o hay otra forma de corregir el daño del hemoparásito cuando ya hay hemorragias internas? Bueno, el problema es que si tiene una hemorragia interna, ¿verdad? Una hemorragia profusa, posiblemente ni con la transfusión podrías ayudar al paciente. Entonces tendrías que corregir por dónde tenés el daño y lo puedes hacer. Sin embargo, si la alteración es por órganos hematopoyéticos, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad para la maduración o la producción de los eritrocitos, entonces hay diferentes estimulantes. Por ejemplo, la eritropoyetina conjugada, ¿verdad? En pacientes que tienen un hematócrito por debajo del 20%, se utiliza 150 unidades internacionales por kilogramo de peso. En un paciente que tiene el valor del hematócrito por encima de ese por ciento, entonces vamos a utilizar 100 unidades internacionales por kilogramo. Eso va a variar. Entonces podemos utilizar otros protectores hepáticos, ¿verdad? Porque como eso es funcional y orgánico, entonces puede utilizar protectores hepáticos, estimulantes de la producción, podemos utilizar B12, hierro, porque recuerden que por lo menos en el caso de la vitamina B12 va a ayudar a la integridad de la morfología celular, y entonces cuando hay deficiencia de esto podemos tener alteraciones pues, morfológicas, microcitosis, por ejemplo, macrocitosis, y en el caso podemos encontrar anemia ferropénica y tendríamos que dosificar con hierro. ¿Sí? Entonces, la transfusión ayuda siempre y cuando haga una valoración completa del paciente. Porque recuerden que esa transfusión o esa sangre tiene que ser metabolizada. Excelente, Doc. Hernán, por último, nos pone, excelente ponencia, Doc. Una pregunta, ¿se puede asociar conteos bajos de plaquetas con hemoplasmas para el caso de gatos o se debería atribuir algún otro factor? Excelente pregunta. Generalmente los micoplasmas, a pesar de ser de ser causantes de daños de la periferia o la membrana del eritrocito y producir, por ejemplo, anticuerpos para engañar el sistema inmunológico, no lo hace como Ehrlichia o anaplasma, que crean anticuerpos, antiplaquetas o anticuerpos antieritrocitos que son bien marcados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se activa? En las alteraciones hematológicas lo que vamos a tener es una linfocitosis. Vamos a tener anemia, que puede ser de moderada o leve, y en combinaciones con otros agentes podría ser severa. Pero ojo, porque la mayoría de los micoplasmas podrían llegar a tener una coinfección. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar
estrechamente relacionados con otros agentes. Por ejemplo, podrías tener una coinfección de micoplasma con, con Ehrlichia, o una infección, ¿verdad? Una coinfección de micoplasma con anaplasma. Es más, yo creo que leí un par de artículos, un artículo que decía la coinfección de micoplasma con anaplasma plati, y entonces ahí sí va a tener una trombocitopenia. Pero cuando es la micoplasmosis, ¿verdad? Primaria, no va a tener esa sintomatología, no va a tener una coagulopatía y por ende no va a tener alteraciones plaquetarias, no va a tener una trombocitopenia. Excelente, Doc. Bueno, yo creo que aquí acaba la ronda de preguntas. Le agradezco muchísimo por tomarse el tiempo en responderlas. Y si pues me permiten, quisiera mostrarle, ya que estamos hablando de todos estos equipos y todas estas técnicas de diagnóstico, mostrarles un poquito de lo que tenemos en C-Technology en cuanto a equipos. Nosotros tenemos una línea diagnóstica completa, lista para que se pueda utilizar. Y bueno, si el proceso se divide en extracción y amplificación, la extracción la podemos realizar de manera manual, como también de manera automatizada. Y de manera automatizada tenemos al Taco Mini, que es un equipo que está diseñado para el campo, tiene 5 horas de duración, es inalámbrico. A la izquierda, un termociclador que se llama el Pocket Express, es de 8 pocillos, o sea que puedes utilizarlo y poner hasta 8 diferentes enfermedades por corrida. El tiempo, No, tanto no de se ve lo que está presentando. No se ve. No, está sobre la presentación del doctor todavía. Ay, mil disculpen. Entonces, voy a ver si lo puedo presentar de vuelta. Gracias, Nimia. ¿Qué tal ahora? Nada. Creo que el doctor Ah, tiene que detener su Andy, compartir, correcto. Ahora sí, discúlpeme. Vamos de vuelta. ¿Lo pueden ver? Claro que sí, ahora sí. sí. Perfecto, pues tenemos un par de equipos para mostrarle. Nosotros podemos realizar este proceso en la parte de la extracción de manera manual como de manera automatizada. Y la manera automatizada, pues contamos con el Taco Mini. Ambas vías tardan alrededor del mismo tiempo, entre 25 minutos a 30 minutos. Hay quien, pues, de la manera manual lo puede hacer hasta en 15, dependiendo de la capacidad. Pero si definitivamente les interesa, pues, extraer ADN de una manera automatizada, el Taco Mini es un gran equipo que tiene 5 horas de duración, es inalámbrico completamente, por lo tanto se puede transportar a diferentes lugares. Y al lado tenemos un Pocket Express, que es un termociclador de 8 pocillos que puede, como les decía, en una sola corrida procesar 8 diferentes enfermedades. En 45 minutos te da los resultados. Y como el Pocket Express, tenemos al Pocket Micro Duo y al Pocket Micro Plus, que son básicamente lo mismo, son termocicladores, solo que estos dos son inalámbricos y tienen una capacidad de 4 pocillos por corrida. También son 45 minutos los que toman en mostrar resultados. Y hay equipos más robustos como es el Pocket Central, que integra la extracción con la amplificación todo en uno. En 1 hora y media te está dando resultados. Esa correría para 8 muestras. Y tenemos equipos más robustos también como el Taco 24, así como el Taco Mini. Es un extractor automático, solo que pues tampoco es inalámbrico. Corre 24 muestras en 50 minutos. Y se le empareja a termociclador Pocket Pro, que es un termociclador de 32 muestras y en 2 horas te da los resultados. Estos son los reactivos que nosotros tenemos para caninos y felinos. Voy a bajar y les voy a mencionar que cada una de estas enfermedades que ustedes ven, cada cuadrito, representa un paquete de 48 reactivos, de los cuales adentro de esos 48 reactivos están divididos en 6 sobres, con 8 reactivos en cada sobre. La razón por la cual se hace de esa manera
es para aprovechar la vida útil de estos reactivos, que sin abrir ningún sobre es de 3 años, pero al abrir un sobre se tiene que utilizar esos 8 reactivos en 5 meses. Son reactivos que pueden guardarse entre 4 y 8 grados centígrados en una nevera normal. Y como pueden ver, pues no solamente tenemos enfermedades en animales de compañía, en caninos y felinos, sino que en animales de producción, en acuicultura, en ganadería, también en humanos. Estos equipos están hechos para detectar enfermedades en humanos, son IBD. Y bueno, eso es lo que tenía para mostrarles el día de hoy, después de tremenda charla con el doctor Omar. Les agradecemos muchísimo por todo este tiempo. Por favor, no dejen de ponernos su correo para poder enviarles las constancias de participación. Si desean tener una conversación con nosotros, por favor también diríjanse a contactarnos. Y bueno, de vuelta, doctor, muchísimas gracias por todo este tiempo. No sé si quiere despedirse de todos los participantes. Bueno, sí, claro, claro. Pues gracias nuevamente a Sí Technology, ¿verdad? Por la oportunidad para poder compartir de este tema que es muy importante, que también no es tan frecuente hablarlo. Y agradezco, ¿verdad?, a los participantes por conectarse, porque yo sé que en algunos países ya es bastante noche. Y nada, esperamos seguirnos viendo en este tipo de conferencias y que podamos seguir aprendiendo del resto de los expertos. Así es, Doc. Muchísimas gracias a usted y a todos ustedes que vinieron a acompañarnos el día de hoy. No sería una tremenda charla sin su participación. Estamos muy orgullosos de continuar haciendo estos webinars, trayendo a profesionales de nombre, de excelencia, como lo es usted, doctor Omar. Y bueno, pues vamos a continuar con esta energía para los siguientes webinars. Así que muchísimas gracias, bendiciones, que tengan una buena noche. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. No se olviden de poner sus correos electrónicos, por favor. Les estoy dejando también el mío por si me desean contactar, al igual que mi número para WhatsApp. Vamos a tener esta charla en nuestro canal de YouTube por si la quieren volver a ver o si la quieren compartir, la vamos a tener ahí. Que tengan todos una excelente noche. Gracias. Muchísimas gracias, Paolo. Excelente charla. Muchísimas gracias a todos. Muy buena noche. Muy buenas noches a usted también. Gracias, doctor. Paolo, una pequeña consulta. Sí. He participado en un par de webinars anteriores. Sí. Me han llegado los certificados en línea, muy buenos, muy bonitos, pero tenía la curiosidad de saber si no se le puede escribir a la entrega de participación de los webinars el nombre de los protagonistas, de los integrantes. Claro que sí. Claro que sí. Con mucho gusto, Henry. Ahí tengo te dejé mi número, contáctame directamente y por supuesto, para que me des los datos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Estamos cerrando ya entonces la sala. Gracias por dejarnos sus correos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Buenas Chao, noches. chao. Gracias.